Hola, Notas Verdaderas todas las semanas trata de llevarle al auditorio una personalidad de la Argentina, una personalidad que se destaca en distintos ámbitos. Y en este caso tenemos a una periodista y que acaba de hacer su primer libro, un primer libro que cuenta la interna y el interior, esas cosas que nosotros los comunes que no transitamos por uno de los poderes del Estado desconocemos, que es Los Supremos, la historia de la Corte Suprema de Justicia por dentro, un poder en la Argentina. Y bueno, la verdad que es una compañera de trabajo de muchos años, una periodista realmente seria, que trabaja concienzudamente y que tiene talento para hacerlo. Todos ingredientes por los cuales me honra que estés acá con nosotros, Irina Hauser. El honor es mío, por favor. Bueno, no. Pero la verdad que es un placer porque, bueno, ver a un compañero de trabajo, un amigo que hace un buen laburo, siempre es gratificante, la verdad. Bueno, y antes de empezar a hablar sobre todo esto, te vamos a presentar a los espectadores con un pequeño informe. Bueno. Irina Hauser es periodista, escritora y hace casi 20 años transita los pasillos del Palacio de Tribunales. Comenzó su labor periodística trabajando para una cadena de tiendas y fue productora en diferentes radios. Actualmente, además de escribir para el diario Página 12 y la revista Anfibia, es columnista en Radio Nacional y, entre otros hobbies, graba sus propias canciones y prepara shows en vivo. Irina nos viene a presentar su libro Los Supremos, en la historia secreta de la Corte, donde indaga el mundo complejo, íntimo y enigmático del máximo tribunal. Bueno, vamos a hablar de la faceta periodística. La artística la dejamos para otra etapa, otro nuevo Notas Verdaderas. Bueno, Irina, ¿cómo fue esto de empezar a meterte en el mundo de los Supremos? Porque, bueno, la Corte Suprema y lo que implica el poder de la corporación judicial, la solemnidad de ese poder, es como difícil de poder horadar un poquito para enterarse de cosas, ¿no? Y el ingreso además no es fácil. Ya de por sí, bueno, es un poder bastante hermético. Históricamente, si bien fue cambiando. A mí me tocó empezar a escribir sobre la Corte en Página 12 en el año 1998, que fue cuando todavía estaba la mayoría automática menemista. Y bueno, esto era un momento que además ser de Página 12 y cubrir la Corte, que también era un territorio de Horacio Berbisky, ¿no? Que había escrito el famoso Hacer la Corte, para mí era bastante complicado. Y bueno, de hecho hay alguna cosita que yo cuento al comienzo del prólogo del libro que, bueno, que tiene que ver, que retrata, por ahí ilustra cómo tenés barreras desde el momento que querés cruzar la puerta del Palacio de Tribunales, ¿no? Que me equivoqué de ascensor y me fui a tomar el ascensor de la primera vez que fui, ¿no? La primera vez me tomé sin querer, me quise tomar el ascensor que dice que es de los magistrados. Entonces me agarró la policía y me dijo que no. Y me pegué el susto de mi vida, pero bueno, la conclusión es, bueno, eso así te recibe el Poder Judicial. Te recibe discriminándote, porque no podés usar los ascensores de los señores magistrados, tenés que ir por el ascensor de los comunes. Los primeros años de cubrir la Corte me las tuve que ir arreglando, consiguiendo entrevistas a través de gente conocida, que me pudiera contactar con alguno de los jueces. Fue bastante complicado. Pasé horas sentada esperando a un juez para luego, 1, 2, 3 jueces, ¿no? Para luego incluso verlo salir de su despacho con algún periodista de algún medio más grande que donde yo trabajaba. Y bueno, pasar todas esas situaciones. Y a la vez ingeniártelas para decir, bueno, ¿y cómo hago para enterarme de lo que pasa acá adentro? Sí. ¿Cuándo sentiste que, bueno, habías logrado esa puertita que te permite conocer algo de un poder que es muy formal hacia afuera, ¿no? Y no sé si hay un momento preciso, pero tengo que reconocer que el momento en que cambia la Corte, en el año 2003, se cambió la forma de comunicar, o sea, hizo un giro rotundo, completo, y no parecía que estábamos en el mismo lugar, ¿no? Los periodistas que cubríamos judiciales
en ese momento y que muchos lo seguimos haciendo, bueno, vimos un cambio de paradigma rotundo. Primero, estoy hablando del momento en que, bueno, que 2003, cuando Néstor Kirchner pide la intervención del Congreso, porque además estaba Julio Nazareno extorsionando al gobierno con que la Corte iba a sacar un fallo. Contá un poquito eso, ¿qué implica? Porque creo que ese tema de Nazareno y las declaraciones que hacía, que ahora te pido que describas, muestran el poder real de la Corte Suprema, claro, ¿no? Que es un poder de muy pocas personas elegidas indirectamente y permanente, un poder vitalicio. Y sí. Es eso. Claro. Nazareno hablaba poco públicamente. Es lo bien que hacía. De pronto se lo mostró. Sí. De pronto emergió, además una voz finita tenía, ¿no? Era un personaje muy exótico, siempre con su habano en la mano. Y cuando asume Kirchner en el gobierno, a los pocos días, sale a hablar con algunos de los periodistas que siempre andaban dando vueltas por ahí y empezó a instalar la idea de que la Corte iba a sacar un fallo que iba a dolarizar lo que quedaba del corralito, que era lo que se llamaba en ese momento el corralón, que traía un problema realmente grande para el gobierno, un problema económico y financiero enorme. Y bueno, y empieza, o sea, se planta como una especie de conferencia de prensa y empieza a prepotear incluso a los periodistas que estaban frente a él, ¿no? Y bueno, esto fue sorpresivo para el gobierno. No se esperaban un ataque de esta magnitud de la Corte. Tan frontal. O sea, tenían previsto que podía haber problemas, pero lo que sucedía era que Néstor, cuando llega al poder, en realidad tenía metido en la cabeza que lo que quería lograr de la Corte en algún momento era destrabar los juicios de lesa humanidad, ¿no? Que se pudieran reanudar los juicios contra los represores. Pero esto no lo tenía, no era prioritario en su cabeza. Y Lavagna le decía en su momento, le decía, vos tenés que estar atento a esto. Y bueno, mucha atención no le prestaba. Entonces, bueno, cuando surge esto, lo obliga a tomar una decisión en minutos, y ahí es cuando decide hacer la famosa cadena nacional. Aparte, Nazareno usaba frases que eran de una brutalidad inmensa, ¿no? Incluso en un momento llegó a decir, bueno, ¿por qué esto que tengo que extorsionar? ¿No? Como que se le escapó. Sí. Viste que el inconsciente es tremendo. Pero... Bueno, y fue memorable. Claro. Y esto que tengo que extorsionar, eso que tenía que extorsionar era también la pelea por la permanencia de esta mayoría automática que había gobernado. Hay un dato muy interesante que vos también ponés en la introducción, que es este trabajo que hizo el abogado Arballo sobre cómo funciona, que muestra también de qué se habla, cuánto de equilibrio es el poder de la Corte en función de cómo se alinea con los poderes ejecutivos, ¿no? Él hizo un trabajo cuantitativo. Lo que hizo, él debe ser la persona que más sabe sobre fallos de la Corte, Gustavo Arballo. Contabilizó cómo votaban cada uno de los jueces históricamente, cuánto se acercaban al poder ejecutivo y cuánto no, y en función de eso elaboró una estadística de lo que él llama fallos políticamente perfilados, que son aquellos que pueden llegar a tener una incidencia en las políticas de gobierno o que tienen que ver con alguna medida tomada desde el Ejecutivo o el Legislativo. Y lo que él muestra en esta estadística es que hay todo un periodo del gobierno de Carlos Menem donde, bueno, la mayoría automática de estreno, 100% de fallos a favor del gobierno. Sí. Y después después hay un segundo periodo donde empieza a haber un poco más se empieza a distanciar la Corte en algunas cuestiones, pero sigue igual con un índice elevado si uno lo compara con el correr del tiempo. Y durante el kirchnerismo fue el momento de mayor enfrentamiento de la Corte en el contenido de los fallos en relación al Poder Ejecutivo. Y fue más durante el gobierno de Cristina que durante el gobierno de Kirchner. Fue más durante el gobierno de Cristina. Los mandatos de Cristina. Y esto tiene que ver con una cuestión real, que es que Cristina se puso al hombro la idea de reformar el Poder Judicial, de cambiar la cultura oscurantista del Poder Judicial, que era algo que nadie había planteado históricamente. El Poder Judicial tiene una hegemonía incluso sobre los demás poderes, ¿no? Tiene una ascendencia gigantesca. Y ella, cuando plantea la llamada democratización de la justicia, palabra que le han cuestionado mucho, ¿no?
Bueno, la Corte, o sea, la Corte reacciona de la peor manera. Lorenzetti intentó negociar algunos aspectos de esa reforma. El núcleo de la reforma era un cambio en la composición del Consejo de la Magistratura, de manera que hubiera participación ciudadana de los ciudadanos comunes en la elección de los jueces. Ahora y también representación no solo de los abogados, ¿no? Claro, lo ampliaba, salía sí, de a todo el mundo, o sea, a todo el mundo científico, Claro. habido y por haber, digamos, podía haber psicólogos, sociólogos, Claro. maestros, o sea, de todo. La idea era esa, que pudiera participar ese tipo de representantes de la ciudadanía en la elección de los jueces. Porque bueno, los jueces no los elige el pueblo, y esto, no justo no, es así. Entonces, este proyecto buscaba modificar esa situación. Esto fue sumamente irritante para el Poder Judicial. Más allá de que técnicamente le cuestionaron millones de cosas, podía tener algunos defectos, pero la intención era esa, y de última era un proyecto perfectible, o sea, no merecía un ataque sistemático como el que ocurrió, pero bueno, es el ataque de la típica corporación judicial, ¿no? Y la Corte, bueno, terminó declarando la inconstitucionalidad de ese proyecto, a pesar de que Lorenzetti trató de negociar y negoció. Y negoció el manejo de la caja. El manejo de la caja, que además es la herramienta de poder, una de las herramientas de poder más fuertes que tiene él como presidente de la Corte. Contá un poco qué implica, qué es la caja de la Corte, de qué se compone, porque además es muy llamativo cuando dicen la cantidad de recursos que ahorra la Corte Suprema, ¿no? Sí, la Corte tiene un superávit que nunca lo usa, que no se sabe, o sea, que es un fondo, una suerte de fondo anticíclico le llaman, que se supone que es para alguna posteridad, pero no sabemos para qué es. Acumulan riqueza y no la reparten, básicamente. Bueno, el dinero de la Corte, o sea, hay un presupuesto nacional que va al Poder Judicial, hay un porcentaje que pertenece a la Corte y un porcentaje que pertenece digamos, al resto del resto del universo de los tribunales. Lo que maneja la Corte son salarios. El aumento de los salarios los determina Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, supuestamente avalado por sus compañeros. Pero en los últimos años viene dando 3 o 4 aumentos al año, y ya en momentos en que no había una gran inflación daba aumentos que llegaban al 40%. Esto es un elemento para tener a los empleados, a los secretarios y los funcionarios del Poder Judicial atados, digamos, de alguna manera, bien complacidos. Y lo mismo, también lo que hace es distribuir presupuesto y suplir las necesidades que tienen todos los tribunales del país. Entonces, ¿qué sucede? Hay un tribunal que dice, yo necesito 2 contratos porque estoy desbordado de trabajo. Bueno, ¿querés los contratos? Bueno, venía a la conferencia de jueces que vamos a hacer en Mar del Plata y después evaluamos si te damos el contrato. Entonces hay un ida y vuelta permanente donde esto ha sido una característica de la construcción justamente del poder de Lorenzetti. Agenciarse la simpatía de toda la corporación judicial o de buena parte. Por eso también fue tan molesta la aparición de justicia legítima para él. Es ignorada olímpicamente por la Corte, incluso por su sistema de noticias. Justicia Legítima, que es una agrupación que sigue funcionando, que tiene actividades, que propone cambios, que tiene propuestas, es ignorada, no Mientras existe. Que la Asociación de Magistrados, por ejemplo, Claro, la Asociación de Magistrados es la protagonista estrella de todas las noticias de la Agencia de Noticias del Poder Judicial, que es el Centro de Información Judicial. Entonces, bueno, Lorenzetti utiliza la caja para estas cosas, para repartir contratos. Necesitas tecnología, bueno, hace intercambios que están implícitos, no es que no es una cosa súper explícita, pero le funciona bien. Y además lo que hizo al momento de elegir a la persona que administrara, que fuera el administrador, eligió a una persona de mucha confianza de él de hace muchísimos años, que se llama Daniel Marchi, que es, tenía el cargo de administrador de la Corte, pero curiosamente a fines del año pasado, ante el cambio de gobierno, le dio un cargo, Lorenzetti, de mucho más amplio espectro.
Entonces tiene un cargo de director de Asuntos Jurídicos Generales de la Corte, el contador Marchi. Ah, qué interesante. Sí. Muy versátil el hombre. Era también es de Rafaela. Es un también hombre de Marchi, ¿no? Rafaela, De donde sí, es, de la ciudad de santafesina. Que Donde es claro, de la ciudad de donde es originario Lorenzetti, y donde compartieron actividades y alguna sociedad entre ellos dos hace muchos años. Ese es un poco el panorama. El panorama. Bueno, te invito a que hagamos un corte y empecemos a ver, bueno, el punto en el que empezó a cambiar esta Corte Suprema. Seguimos en Notas Verdaderas con Irina Hauser, autora de Los Supremos.